Hacia el 3500 a.C., pequeños pueblos de cazadores-recolectores que habitaban el centro-norte de África comenzaron a migrar hacia el este, donde se encontraron con una gran fuente de agua, el río Nilo. Este fue importantísimo para el desarrollo de la posterior civilización egipcia. Estos pueblos comenzaron a asentarse en el valle del río Nilo y comenzaron poco a poco la adecuación del valle por medio de cultivos y la irrigación. Se podían identificar dos focos culturales, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Ambos evolucionaban paralelamente. Para los egipcios, el Nilo era el rey y el padre de todo Egipto, y a su vez era la fuente de todas sus riquezas. Crearon un calendario en base a las estaciones del río, las crecidas, el estancamiento y la bajante, que regulaba todas las actividades de su vida. Tenían una religión politeísta, en el cual el dios máximo era el dios Ra, el dios Sol. A su vez, cada nomo, es decir, cada provincia, tenía su panteón de dioses. A estos dioses le rendían culto y tenían templos en donde depositaban los tributos en especias. El rey o faraón estaba en lo más alto de la pirámide social. Era la autoridad máxima en lo administrativo, político y religioso. También era considerado descendiente directo del dios Horus. Utilizaban una escritura con carácter difícil de descifrar llamado jeroglíficos. Los egipcios tenían una cosmovisión muy particular. Ellos vivían entre el caos y el orden. Ese caos era ocasionado por las fuerzas abstractas que producían cambios en la naturaleza, que eran los dioses. Otra característica importante de esta civilización son los ritos funerarios. Los muertos eran entregados con todas sus pertenencias, ya que podían necesitarla en el más allá. Para los muertos reales se construían grandes pirámides donde se los enterraba con todas sus riquezas, y hasta sus sirvientes. Las más importantes son las pirámides de Keops y Kefren. Otra civilización antigua muy importante fue la antigua Grecia, que se extendió por la península balcánica, las islas del mar Egeo y las costas de la península Anatolia. Aproximadamente hacia el 2800, esta civilización griega tiene su origen en las culturas minoica y micénica. En ella se destacaron la escritura lineal A y lineal B. Uno de los periodos más importantes fue el periodo arcaico, donde se da el surgimiento de las polis, pequeñas ciudades-estados, y a partir de esto nuevas formas de gobierno como la aristocracia y la democracia. Luego, en el periodo clásico, nace el pensamiento filosófico, y los más importantes de esta época fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Otro acontecimiento importante fueron las guerras médicas, en donde debido a las políticas expansivas de los persas, atacan a la civilización griega. En ambas guerras, los persas resultan vencidos. Posterior a las guerras, surge una gran crisis, en donde no tienen recursos para mantener a todos los griegos. Comienzan a formar pequeñas colonias, y con esto se vio necesario reafirmar el sentimiento panhelénico, y con ello la creación de los Juegos Olímpicos. Esto generaba igualdad entre ellos, eran tan importantes que cuando había guerra frenaban para las competencias. Terminan con la guerra del Peloponeso, en las que se enfrentan Esparta y Atenas. Al finalizar esta guerra, Atenas queda debilitada económicamente y el imperio macedonio aprovecha con el mando de Filipo II e invade Grecia. Al tomar Grecia no hace ningún cambio cultural, pero muere años después y toma el cargo su hijo Alejandro. Con él comenzaría el periodo helenístico. En este periodo se destaca el ataque a Persia y el éxito de la primera conquista de Alejandro Magno. Sigue con Egipto e intenta conquistar las Indias, pero no tuvo éxito por cuestiones geográficas. Al morir, a sus 33 años, no hubo sucesor, entonces las regiones fueron repartidas entre sus generales. Este periodo se ve finalizado con la invasión y conquista del Imperio Romano. Posteriormente, en la Edad Media, España y Portugal conforman la península ibérica, por la dinastía Habsburgo y Austria. La caída del Imperio Bizantino supuso corte en las rutas asiáticas y por ende las especies asiáticas dejaron de llegar. Si se presenta ante los reyes un marino llamado Cristóbal Colón, con la teoría de llegar a la India por el oeste. Tras 36 días de navegación, desembocaron en las actuales Bahamas y se encontraron con los taínos. Regresa a España y pide una bula papal,
y le concede la clausura del Mar Caribe. La navegación era exclusivamente de los españoles. Siguen enviando barcos y conquistando tierras. El inicio de las primeras colonias fueron las factorías, en las zonas insular. Consecuente a esto, se invirtió el interés por completo, al descubrir dos grandes imperios, aztecas e incas, con dos conquistadores referentes, Hernán Cortés y Francisco Pizarro, que tras luego de varias luchas conquistaron estos dos imperios. A partir de esto se confeccionaron planos y se fundaron villorios con el nombre de ciudad. Las inmediaciones se repartían entre los conquistadores, siendo una de las primeras y principales obligaciones. Para ello se usaron tres modos de dominación: doctrina, encomienda y reducción, en la que los misioneros españoles le destituyeron a los indígenas sus lugares sagrados y religiosos de culto. Se buscó evangelizar y civilizar al mismo tiempo. A finales del siglo XVII surge la protesta contra la Iglesia Católica. El precursor fue Martín Lutero y luego su sucesor Calvino. Posteriormente, la Iglesia Católica pierde fieles y a su vez poder. Arman una estructura nueva de origen religiosa, los jesuitas, los cuales crean un sistema educativo. Con el pleno proceso de colonización en América y con una expansión del territorio por parte de los españoles, se crearon instituciones con el fin de organizar y distribuirse el poder. Cabildo, antecedente de la municipalidad, fueron de gran importancia para la creación de ciudades, y donde había un cabildo había una ciudad. Durante la dinastía Austria se formaron los virreinatos de Nueva España y el Alto Perú. Los españoles decían que estar cerca de los recursos era lo mejor, pero luego el territorio se volvió demasiado extenso para dominarlo. Para el año 1700 aproximadamente se agota la dinastía Austria, por lo que asumen los Borbones provenientes de España por parentesco. Europa se niega a esto y como resultado se produce la Guerra de Sucesión Española, que involucra a gran parte de Europa. Para el año 1713 se firma la Paz de Utrecht, para que los Borbones gobiernen España separada de Francia. Con la dinastía borbónica instalada ya en España, estos trajeron nuevas instituciones y más sofisticadas. Dividieron el territorio en tres virreinatos: Virreinato de Nueva Granada, Virreinato del Alto Perú y Virreinato del Río de la Plata. Una vez instaurados en América, los colonizadores buscaban armar ciudades con modelos traídos de España. El más utilizado era en esquema real, enviado por el rey. La ciudad debía tener forma de damero y debía estar atravesada por un río. Posteriormente en Europa sucedió un cambio de paradigma, el cual tuvo lugar en Holanda. Consistió en que se empezó a considerar a la gente de color como inferior. Se originó un monopolio del cristianismo, el cual lo practicaba el hombre blanco europeo, y se originó el comercio de esclavos tripartito, el cual era producido de forma que el europeo iba a África a comprarle negros a los negros, es decir, que las tribus de mayor jerarquía cazaban a las demás y vendían a las personas. Luego eran embarcados y dirigidos hacia América, donde eran vendidos como una cosa con vida. Trabajaban por lo general en hogares, haciendas y plantaciones. Con respecto a la fundación de nuevas ciudades en el actual territorio argentino, hubo tres corrientes importantes. Corriente del Este: Río Paraná, Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires como ciudad portuaria. Corriente del Norte: Santiago del Estero, la que se fundó 3 veces, se fundó como una ciudad madre y como consiguiente se fundaron las ciudades de Salta, Córdoba y Tucumán. Corriente del Oeste: por la zona de Cuyo bajan desde Lima, fundan Santiago de Chile como ciudad madre y se forman el abanico de ciudades, entre las cuales se encontraba San Luis y Mendoza, que corresponden al territorio argentino.